El tercer panel que tenemos esta tarde se refiere a la reforma procesal civil como una política pública de acceso a la justicia y va a referirse específicamente a la integración de los mecanismos autocompositivos de solución de conflictos. Para los que son extranjeros, para los que no son chilenos, este panel se va a concentrar fuertemente en los mecanismos dentro especialmente de el proyecto de reforma al Código Procesal Civil chileno que se encuentra en este momento en segundo trámite constitucional en el Senado de la República, cuya tramitación fue retomada por la actual administración y que contempla dentro de su mensaje, dentro de lo que se llama el preámbulo o las ideas fuerzas o fundantes del proyecto, que la justicia civil debe ser entendida como un sistema que engloba todos los mecanismos de resolución de conflictos de interés, de relevancia jurídica y que el Estado pone a disposición de los particulares. De lo que se trata entonces es de que las partes puedan acceder a vías más adecuadas de resolución de conflictos, dice, según la naturaleza y entidad de estos. Eso es lo que plantea el preámbulo y lo que queremos entonces es abrir este debate en torno a ese tema que en cada una y cada uno de los expositores va a enfrentar desde su perspectiva. En el panel están desde el lado derecho Mónica Naranjo, abogada de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesional de Estudio Montt y compañía Abogados y de Echeverry, donde se especializó en materias comerciales y civiles, arbitraje y propiedad industrial, y actualmente Mónica es abogada en la Unidad de Coordinación y Estudios, la UCE, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de Chile. Luego, Nicolás Frías, sigue para acá, abogado de la Pontificia Universidad Católica de Chile, LLM de UCLA en Dispute Resolution, profesor del Departamento de Derecho Procesal de la Universidad Católica, integra el listado de mediadores de la CAM, del Centro de Arbitraje y Mediación de la Cámara de Comercio de Santiago, y es subdirector del Programa de Reformas a la Justicia en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Macarena Vargas, quien sigue a su lado izquierdo, licenciada en Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Diego Portales, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile y doctora en Derecho por la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Actualmente es directora del Departamento de Derecho Procesal de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales en Chile. Y finalmente, Marco Fandiño, que se encuentra a mi lado, licenciado en Derecho por la Universidad de Santiago de Compostela, máster en Gobernanza y Derechos Humanos por la Universidad Autónoma de Madrid y quien es actualmente el director de estudios y proyectos de CEJA y quien ha estado encabezando el equipo que ha impulsado justamente el OCA, el Observatorio de Conflictividad Civil y de Acceso a Justicia en América Latina. Así que sin más, y en el orden que aparece en el programa, dejamos con la palabra por 20 minutos a cada uno de los expositores para dejar un espacio para algunas preguntas o debate entre ustedes a Mónica Naranjo del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Mónica, tienes el micrófono. Muchas gracias. Buenas tardes. Parto agradeciendo a Jaime y a Marco la invitación. Y bueno, lo que se me ha invitado a contar un poco qué es lo que ha trabajado el Ministerio de Justicia en relación con la reforma procesal civil y los mecanismos autocompositivos de solución de conflictos. Y en ese sentido hay que hacer un poco de historia. La verdad es que la reforma procesal civil lleva ya muchos años de trabajo desde la academia, desde el Poder Judicial, que también ha trabajado en la reforma, en el Ministerio de Justicia. Y ahí en el fondo hay que concentrarnos en qué es lo que hizo un poco la reforma y cuál es la historia respecto a los mecanismos alternativos de resolución de conflictos. Y en ese sentido, la columna vertebral de la reforma procesal civil es el Código Procesal Civil. Y el Código Procesal ya hacía mención a los mecanismos alternativos en su mensaje. De hecho, señalaba como uno de sus ejes la introducción de sistemas alternativos de resolución de conflictos. Y al respecto, el mensaje señalaba 3 ideas fuerzas, si quieren. La concepción de la justicia en un sentido amplio, es decir, acá en el fondo no solamente se iban a solucionar los conflictos mediante la solución que interponía un juez, sino que también a través de mecanismos autocompositivos. Por otro lado, que los conflictos debían tener múltiples formas de solucionarse, permitiendo a los usuarios acceder a la vía más adecuada de resolución según la naturaleza y entidad del conflicto. Y también señalaba el mensaje del Código que estos mecanismos iban a ser regulados en leyes especiales. Y ahí en el fondo nos pretendemos más adelante. ¿Qué es lo que ocurre con este código que de alguna forma Jaime ya lo comentó?
Este código tuvo tramitación legislativa, pasó el primer trámite constitucional y una vez que pasa a la votación en la sala de la Cámara de Diputados se vota en contra dos elementos importantes o dos instituciones importantes dentro del código, que es el recurso ante la Corte Suprema y el libro cuarto relativo a la ejecución. Con esas dos falencias pasa a segundo trámite constitucional ante el Senado y en el Senado alcanza a tener discusión general el proyecto y posteriormente se solicita la suspensión de su tramitación legislativa. Esto que la verdad podría haber sido visto como un importante traspié, digamos, porque llevamos una tramitación legislativa importante, llevamos ya años tramitando en el Congreso. La verdad es que se consideró en su momento también como una oportunidad para poder revisar esta reforma procesal civil, porque la verdad es que la tramitación legislativa había sido tan intensa que de alguna forma también se habían descuidado de lo que eran los proyectos complementarios que acompañaban a la reforma y se había perdido también un poco la visión sistémica que suponía una reforma de esta envergadura. Entonces, por lo tanto, a raíz de esta suspensión en la tramitación legislativa, hubo todo un trabajo interno del Ministerio de empezar a también cuestionarnos los objetivos de la reforma y ver efectivamente cómo se quería trabajar en estos proyectos complementarios. Y por lo tanto, aquí se inicia, en el fondo, a partir del año 2014, un trabajo ya interno, que la verdad es que no se ha conocido mucho como en la opinión pública, pero que de alguna forma permitió retomar esta visión sistémica de la reforma procesal civil. Hasta ese momento, la verdad es que si bien había habido una concepción inicial de intervenir diferentes proyectos normativos, nos habíamos concentrado básicamente en el proyecto de Código Procesal Civil y por lo tanto lo que apuntaba el proyecto de código era mejorar la calidad de la justicia a través de la inmediación del juez, la valoración de la prueba conforme a las reglas de la sana crítica, los temas de oralidad, etcétera. Pero lo que se apuntaba principalmente era otorgar calidad a aquellos usuarios que ya ingresaban al sistema. Por lo tanto, era darle calidad y mejor acceso o mejor justicia, en el fondo, a aquellos que ya accedían. Y por lo tanto, en el fondo, el objetivo efectivamente era calidad. Pero ahí, en el fondo, nos dimos cuenta que la verdad es que la calidad era insuficiente si se quería llevar a cabo una reforma de esta envergadura, que había que sumar un segundo elemento fundamental que era el acceso. Es decir, ya no solamente estamos apuntando a que se genere en fondo calidad respecto a aquellos conflictos que ingresan al sistema, sino que precisamente ingresen aquellos usuarios que por distintas barreras de acceso, de temas de distancia, etcétera, no estaban llegando con sus conflictos a la justicia civil. Y por lo tanto, ahora el objetivo de la reforma apunta a esos dos ejes, a calidad y acceso. ¿Y de dónde viene este tema de por qué en el fondo nos surge el tema del acceso? La verdad es que no es una cuestión que surgió de la nada, sino que básicamente del diagnóstico que realizó el Ministerio a través de numerosos estudios y también a través del estudio práctico de unidades de justicia vecinal. De ahí en fondo se determina que hay una serie de conflictos que son de necesidades jurídicas insatisfechas. Entiendo que en el panel anterior se habló del estudio de Adimark. Este estudio efectivamente fue un insumo más para cambiar el foco de la reforma procesal civil. Y ahí se determinó que habían una serie de necesidades jurídicas que se encontraban insatisfechas, respecto de las cuales las partes ni siquiera tenían posibilidad de ser orientadas o ser asesoradas en sus derechos. Y ahí en el fondo tenemos, por ejemplo, que hay necesidades jurídicas insatisfechas a nivel de conflictos vecinales, alrededor de un 35%, discriminación un 17%, problemas con servicios o productos un 10%, errores médicos 10%, deudas un 10%. ¿Y por qué no se accede al fondo al sistema? Un poco lo que comentaba antes. Bueno, el motivo tiene que ver con barreras de acceso. Sabemos que la justicia civil es una justicia que es cara y que por lo tanto acceden quien puede en fondo pagar los costos de abogados, de notificaciones, etcétera. Es una justicia que muchas veces se ve distante también. Los tribunales no están en el fondo en todas las ciudades, están de repente en muchos centros urbanos, pero no hay acercamiento hacia las comunidades por los formalismos propios del procedimiento, y también nos dimos cuenta que hay una importante carencia de información respecto a los derechos de los que le asisten a los usuarios o a los ciudadanos. Y por lo tanto ahí se genera una barrera. Pero también no acceden al sistema de justicia muchas veces porque el sistema de justicia carece de la respuesta o las respuestas que ofrece resultan ser inadecuadas para los conflictos que presentan las partes. Y la verdad es que desde esta mirada, este nuevo foco de la reforma, se toma también la experiencia práctica de las unidades de justicia vecinal. Las unidades de justicia vecinal, para los que no la conocen, es un estudio práctico que realizó el Ministerio de Justicia, que el objetivo principal era levantar información relativa en fondo a los conflictos vecinales que afectaban precisamente a los vecindarios, a las comunidades, precisamente para la formulación de una política pública que abordara esta clase de conflictos.
Y, por lo tanto, estas unidades de justicia vecinal, tal como muestra el dibujo, establecía un sistema multipuerta, es decir, al usuario se le recibía y junto con recibirlo y orientarlo se le dan diferentes mecanismos o alternativas de solución de su conflicto. Tenía acercamiento territorial, estaba inserto en las diferentes comunidades donde se prestaban los servicios, generaba acceso igualitario, se caracterizaba por tener un equipo especializado y altamente calificado, donde había una participación activa de los usuarios en la resolución de sus conflictos, principalmente porque el principal servicio que ofrecían las unidades de justicia vecinal era la mediación. Y además tenía la característica que se hacía seguimiento y evaluación de los acuerdos que llegaban a las partes. Un poco en el fondo para contarles el flujo de procesos que se generaba ahí. Efectivamente se recibía el conflicto del usuario, luego que se recibía se le asesoraba y era evaluado en el fondo por un equipo calificado, había una evaluación jurídica y una evaluación social y se le ofrecían diferentes alternativas a las cuales en el fondo podía acceder para la resolución de su conflicto. En la evaluación era fundamental el rol del facilitador. El facilitador era fundamental porque es el motivador en terreno para que las partes se acercaran a dialogar a estos centros, a estas unidades de justicia vecinal. Y el facilitador cumple un rol fundamental, sobre todo en esta clase de proyectos o programas que son absolutamente voluntarios. Y luego de que era evaluado, como les digo, les ofrecían las diferentes alternativas o mecanismos, que eran básicamente los mecanismos alternativos que se concentraron principalmente en la mediación, el mecanismo adjudicativo que también se ofrecía la posibilidad de arbitraje y las derivaciones que podían ser a programas sociales o a los juzgados de policía local en su caso. Para, finalmente, en caso que se llegara a un acuerdo, se hacía en fondo un seguimiento del acuerdo y se iba constantemente evaluando. ¿Por qué en fondo saco a colación esta experiencia en las unidades de justicia vecinal que por lo demás como estudio práctico concluyó, ya terminó en el fondo el año 2017? Básicamente porque lo que se hizo fue tomar esta experiencia en fondo para incorporarla a la reforma procesal civil y de esta forma darle continuidad y diseñar la política pública correspondiente. Y acá en el fondo, ¿qué son los nuevos servicios que va a ofrecer la reforma procesal civil? Bueno, precisamente lo que se rescata desde las unidades de justicia vecinal y que fueron muy bien evaluados por sus usuarios. Acá la verdad es que a las unidades de justicia vecinal estuvo, a lo largo de su desarrollo, estuvo evaluada en más de 9 estudios, por lo tanto hay evaluaciones de diferente tipo y en general fue muy bien evaluada. Y por lo tanto, ¿qué se incorpora a la reforma? Bueno, se incorpora precisamente un servicio de recepción y orientación. Acá en el fondo nos dimos cuenta que lo primero es educar a los usuarios, educarlos en sus derechos, saber qué es lo que les asiste y luego en el fondo que son educados, por supuesto, evaluar obviamente el conflicto y ofrecerles las diferentes alternativas. Y las alternativas que van a ser ofrecidas bajo el concepto de reforma procesal civil son precisamente los mecanismos alternativos de resolución de conflictos que se equiparan a la vía jurisdiccional, que es la vía comúnmente conocida, que es la vía declarativa o la vía ejecutiva, que esa es básicamente como la novedad que se está incorporando con la reforma. Por lo tanto, ¿cómo podemos ver nosotros o cómo ve el Ministerio los mecanismos alternativos dentro de la reforma procesal civil? Bueno, el objetivo es asegurar al ciudadano el acceso a la justicia mediante procesos expeditos y menos onerosos, que tomen en consideración la naturaleza del conflicto jurídico y sus elementos subyacentes. Como ya comenté, una de las barreras o uno de los problemas para acceder a la justicia tiene que ver precisamente con que muchas veces el sistema de justicia no ofrece la respuesta más adecuada para la clase de conflictos que están siendo sometidos. Y en este caso, los mecanismos alternativos precisamente lo que hace es no solamente ver el componente legal que hay en un conflicto jurídico, sino que también ver los intereses de las partes y posicionarlos y empoderarlos en el fondo frente a su conflicto y que ellos mismos ayuden en la solución del problema que presentan. ¿Cuáles son las características que estamos pensando en fondo de estos mecanismos dentro de la reforma? Bueno, en primer lugar, el mecanismo ofrecido acá va a ser principalmente la mediación. Esto de la experiencia propia de las unidades de justicia vecinal y también en el fondo porque la conciliación se mantiene intraproceso, es decir, sigue siendo el juez el que ejerce este rol de conciliador. Y por otro lado, el arbitraje entendemos que es un mecanismo adjudicativo, por lo tanto no lo estamos regulando acá, sin perjuicio, por supuesto, de la autonomía, la voluntad de las partes de poder resolver sus problemas mediante el arbitraje. Es un mecanismo prejudicial, es decir, estamos pensando que sea en forma previa a que se judicialice o se judicialice el conflicto. No obstante que el juez también podrá derivar en los casos que estime necesario a los mecanismos colaborativos.
Por supuesto, requerirá la incorporación de un perfil nuevo. El mediador en materia civil es una figura nueva, es un perfil nuevo que vamos a tener que capacitar y ver en fondo su vinculación con el resto del proceso judicial. Las materias, por supuesto, estamos pensando que sean civiles y comerciales respecto a los cuales hayan derechos disponibles para las partes. En cuanto a la asesoría letrada, que la verdad es que le dimos también harta vuelta, estamos pensando precisamente que se genere una asesoría letrada facultativa. Y esto va muy de la mano del concepto de acceso a la justicia. O sea, nosotros no podemos pretender decirle, ok, acá está, tenemos una herramienta nueva, venga, en el fondo acérquese, tenemos estos servicios que son los mecanismos autocompositivos, pero tiene que venir con abogado. O sea, volvemos en fondo a foja cero. Supone en fondo una barrera de costos importante, con lo cual ya mucha gente podría no llegar al sistema de justicia. El mérito ejecutivo de los acuerdos va también un poco en la misma línea. Tampoco sacamos nada en que la gente se siente a conversar, llegue a un acuerdo para finalmente, si no se cumple, bueno, hasta ahí nomás llegamos, digamos. Y lo último también tiene directa vinculación. Una de las recomendaciones que se hicieron al estudio práctico de las unidades de justicia vecinal era que tenía que tener una vinculación importante con la vía adjudicativa, que era precisamente una de las falancias de la unidad de justicia vecinal. Por lo tanto, acá lo que se está pensando también es que la mediación tenga en fondo un correlato importante a nivel de algún tipo de juicio que sea desformalizado, que sea en fondo más concentrado, que permita la interacción de las partes con el juez en el evento, que no se logre un acuerdo en la instancia de mediación. Bueno, hasta ahí la verdad es que son algunas de las definiciones que se han tomado. Ustedes podrán notar que acá faltan definiciones muy importantes que todavía están en proceso de estudio y que de alguna forma también mi invitación al resto del panel es sumarlos al debate. Nosotros le hemos dado hartas vueltas, probablemente tenemos algún grado de definición que tiene que ser validada, por supuesto, desde el punto de vista político, pero ¿cuáles son algunas de las decisiones fundamentales que se tienen que tomar en la materia? Bueno, la regulación normativa. Regulación normativa, ¿a qué nos referimos? Acá hay básicamente dos alternativas. Subir los mecanismos alternativos de resolución de conflicto al proyecto de Código Procesal Civil y por lo tanto generar una indicación en ese sentido, quizás en un libro primero, que sea en fondo general y por lo tanto de alguna forma crear esta cultura desde el mismo cuerpo legal respecto a los mecanismos alternativos. O sea, nosotros sabemos acá en Chile los abogados son eminentemente legalistas, van al código y por lo tanto en fondo es una señal potente de la importancia que tiene para la resolución de conflicto el incorporarlo al código. Eso no podría mirarlo como los pros. Como contra, y por eso en el fondo ya lo planteo desde ya, es que efectivamente yo creo que hay un cierto consenso en que es necesario regular este tipo de materias para solucionar conflictos. Pero no así existe consenso respecto a cada una de las instituciones del proyecto de Código Procesal Civil. Por lo tanto, lo que podría ocurrir acá es que subiéndolo al código se nos termina entrampando la discusión respecto a un tema que hay generalmente consenso, porque va sumado en el fondo a una serie de instituciones dentro del proyecto de código que van a ser muy discutidas. Eso por una parte. También podríamos regularlo a través de leyes especiales. O sea, una ley especial que de alguna forma el mensaje que se contiene en el código señala que se va a regular por ley especial. Y la ley especial podría tener también la gracia de iluminar todo el sistema de mecanismos alternativos que están regulados de forma atomizada en diferentes leyes. Hoy día tenemos mediación para temas de consumidor, tenemos mediación en temas de familia, en una serie de temas que están regulados en leyes especiales. Y uno podría entonces generar esta ley especial para que sea una especie como de paraguas en relación con los mecanismos alternativos de resolución de conflictos y que permitiera además que fueran aplicados no solamente a nivel de tribunales ordinarios de justicia, sino que también, por ejemplo, en juzgados de policía local y así en otras instancias. Ahí ya en el fondo sumo algunas de las ideas que hemos estado dándole vuelta en el Ministerio. La institucionalidad o la dependencia orgánica, gran tema. Acá nosotros también tenemos hasta estudio al respecto. Bueno, acá en fondo los mecanismos alternativos van a ser estatales, van a ser públicos o van a ser privados. Y en el caso que sean estatales, estamos pensando en mecanismos que puedan ser dependientes del Poder Judicial o dependientes de otros servicios. También los pros y contras acá son numerosos. El sistema multipuerta precisamente supone una coordinación importante entre las diferentes líneas de servicio que se van a ofrecer a nivel de justicia. Por supuesto que la mayor coordinación probablemente se generaría si están dentro del Poder Judicial. Pero ahí también en fondo hay un tema a debatir. Y un tercer tema tiene que ver con, le puse en fondo tipos de sistema, pero la verdad es que a lo que apuntamos es si el sistema va a ser obligatorio, como en el caso, por ejemplo, argentino, en que establece la mediación obligatoria para toda clase de conflicto, o
puede ser en fondo un sistema voluntario, completamente voluntario, o mixto, es decir, algunas materias, o dependiendo de los intervinientes, o dependiendo de las cuantías, podrán en fondo establecerse la obligatoriedad para, como primer ingreso al sistema de justicia, y respecto al resto será voluntario. Acá también numerosos aspectos a debatir, o sea, desde el momento que estamos estableciendo obligatoriedad, por supuesto que tiene que generarse también la gratuidad del sistema. Mal podríamos decir, bueno, la gente tiene obligación de ir a mecanismos, pero tiene que pagar por ello. Absolutamente un contrasentido. Pero por otro lado también tenemos en el fondo que la obligatoriedad favorece el conocimiento de los mecanismos, él genera de alguna forma de educación también en una cultura que es principalmente litigiosa y que además entendemos que la mayoría de las personas lleva sus conflictos a los tribunales de justicia buscando una solución desde el juez. Como contrapartida, bueno, establecemos la obligatoriedad, pero tampoco se trata que esto se convierta en un simple trámite, digamos, y por lo tanto sea pasar por ahí, pero mi finalidad es llegar donde el juez igual, digamos. Entonces ahí también hay que generar un contrapeso. Ya los dejo en fondo planteados, a ver si alguno me ayuda ahí a darle más vuelta al asunto. Pero no obstante, en el fondo que hay un montón de decisiones por tomar o que estamos ahí en proceso de definiciones, tenemos claro que hay importantes desafíos sobre este tema. Y con esto ya voy concluyendo. ¿Cuáles son los desafíos? Ya lo he mencionado a lo largo de esta presentación. Es fundamental promocionar y educar en esta herramienta, en lo que son los mecanismos autocompositivos, en los mecanismos adecuados de resolución de conflictos. Sin educación, sin promoción, la verdad es que no sacamos nada con crear una institucionalidad fantástica con los mejores mediadores y la verdad es que a las puertas de esa instancia no va a llegar nadie. También es importante, en el fondo, otorgarle a la mediación un marco jurídico certero, es decir, que esté en igualdad de condiciones, en pie de igualdad en relación con la vía jurisdiccional. Es decir, acá no se trata de decir, bueno, a ver, justicia de primera o segunda categoría, dependiendo de la clase de conflicto, etcétera. Es decir, debe ser tan importante los mecanismos autocompositivos como lo es la vía jurisdiccional. Y finalmente, asegurar la relación dinámica con el proceso jurisdiccional previamente tal. Ahí también tenemos una serie de elementos que hay que abordar, que tienen que ver con temas netamente legales, de prescripción, de caducidad, de legitimación pasiva, etcétera, que tienen que ver en fondo con que la mediación, en el caso que se logre acuerdo o no se logre, tiene que tener precisamente una relación dinámica con el proceso jurisdiccional que pueda generarse a continuación. Con eso en fondo voy terminando. Gracias. Muchas gracias, Mónica. Nos regaló incluso 1 minuto 20. Así que ahora pasamos a Marco Fandiño, que va a preparar su presentación. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Antes de empezar, me gustaría señalar que hoy es un día importante para nosotros como CEJA, como institución, ya que en este seminario se acaban de tocar 2 temas que yo, que en los 5 años que llevo en CEJA me he dado el tiempo de estudiar un poco la historia de la institución, jamás habían estado presentes en ningún seminario de CEJA. Temas, además, que se caracterizan por estar muy cercanos a la ciudadanía. Temas como encuestas de necesidades jurídicas, temas como derechos económicos, sociales y culturales, han sido temas que se suele considerar que no están dentro de las grandes ligas en las cuales CEJA ha trabajado. Y nuestro desafío con Jaime y con todo el equipo es seguir ocupándonos de estas grandes ligas, de los grandes temas procesales que tanto importan a la región, pero, como no, no olvidar todos estos temas que impactan tanto a la ciudadanía. Hecho este primer comentario, voy a dirigirme directamente a esos envites que nos lanza Mónica, que obviamente nos coordinamos con un poco de antelación, ¿verdad? Para que de alguna forma estuviéramos alineados y conversásemos sobre lo mismo, ya que este es un tema que se puede plantear desde diversos ámbitos. Y recibiendo un poco el envite que Mónica realiza, voy a partir por el tema de la regulación procesal. Mónica nos pregunta, por un lado tenemos que garantizarle a los mecanismos autocompositivos un reconocimiento tal que no se vea como una visión supeditada al proceso judicial. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? A mí me gustaría mostrar algunas tendencias de cómo otros países a nivel regional han resuelto este problema. Y antes de eso, me olvidaba, tenía un dibujito muy original,
que es que tenemos que advertir una de las falencias de este Código Procesal Civil, que vamos a implementar un nuevo Código Procesal Civil en Chile, pero que no es nuevo el código. De hecho, si nosotros vemos los antecedentes, este código inicia con un anteproyecto del profesor Maturana en el año 2006, este anteproyecto revisado en el año 2007 por el Foro Procesal Civil, y ahí se toman de alguna forma las grandes definiciones que han seguido vigentes. ¿Qué ha sucedido en este intervalo de tiempo, en estos 10 años, que, como pueden ver ahí, numerosos países de la región, Honduras, El Salvador, esto pasa por copiar las cosas y pensar que no hay un impacto después, que ahora van saliendo ahí los nombres. Todos estos países que ven ahí ya han reformado de forma revolucionaria su sistema procesal civil, incluso en el caso de Ecuador y Colombia, implementando un Código General del Proceso para las materias no penales. Por el contrario, en Chile, ¿qué pasa? Que se está de alguna forma rescatando el debate de un código que de alguna forma yo creo que en algunos aspectos no ha visto cómo han avanzado otros países de la región. Y en concreto, el tema de la integración de los mecanismos autocompositivos es muy visible. Podemos decir que hay 3 formas de abordar normativamente la temática de los mecanismos autocompositivos en la regulación procesal civil. En primer lugar, la posición podríamos decir negacionista, es decir, los mecanismos alternativos no existen o no son competencia del Código Procesal. Las bases para la reforma del Código Procesal Civil de la nación argentina no hacen ni una sola mención a los mecanismos autocompositivos en uno de los países pioneros en esta materia. Por otro lado, el proyecto de Código Procesal Civil como tal no incluye intencionalmente, ¿verdad?, como sabemos, ninguna mención a los mecanismos alternativos, pero en el mensaje de la ley se establece la necesidad de que esto vaya regulado con posterioridad a través de una ley. Por otro lado, tenemos otros países que han optado por una regulación restringida al respecto. Y ahí tenemos varios ejemplos: Nicaragua, El Salvador, Costa Rica, Colombia, Bolivia, son solamente algunos de ellos. Varios de estos países, sobre todo los centroamericanos, se caracterizan por haber tenido una influencia muy directa de la Ley de Enjuiciamiento Civil española, que es una ley que fue muy exitosa en términos de simplificación procesal, en términos de oralización del proceso civil, pero que una de sus carencias es que la implementación de los mecanismos autocompositivos ha sido muy reciente. En Europa estos son temas que se vienen debatiendo en los últimos 5 años. Como sabemos, todo lo que tiene que ver con esta materia proviene del derecho anglosajón. Y la característica de estos países con una regulación más restringida es que en la propia regulación procesal tenemos una regulación bastante limitada y en algunos casos marginal. Tenemos el ejemplo, aquí les traje el Código Procesal Civil de Costa Rica. En su capítulo 3 se refiere a las formas extraordinarias de terminación del proceso civil. Y aparte que hay como una serie de adjetivos como bien que denotan, en algunos casos son incluso formas anómalas de terminación del proceso civil, ¿verdad? Siempre aparece con un carácter excesivamente residual y que, como bien decía Mónica, en términos de práctica jurídica, estos temas no se escapan a los operadores y, por lo tanto, dependiendo de cómo regulemos procesalmente los mecanismos, vamos a tener consecuencias prácticas en el sistema. Pero, sin lugar a dudas, nosotros tenemos que mirar a los países que vienen con regulaciones de avanzada. Ustedes saben que Chile, en términos de reforma procesal penal, fue el país que más impactó en todos los países a nivel latinoamericano. La reforma de familia, la reforma laboral, son reformas que han situado a Chile en la órbita en términos latinoamericanos de reforma judicial. Y por lo tanto, entiendo que se espera que con esta reforma procesal civil, que de alguna forma es una reforma de cierre, no solamente en el ámbito temporal de la reforma, sino también que la materia civil, como una materia subsidiaria en todo tipo de procesos, obviamente tiene una referencia. Pensamos también desde CEJA que Chile debería adecuar, cómo no, su normativa a estos países de avanzada, que en definitiva son el caso de Brasil y el caso de Quebec en Canadá. ¿Cómo han resuelto este tema en Brasil? Bueno, en Brasil se dicta un nuevo Código Procesal Civil en el año 2015, pero además se da toda una reordenación a nivel normativo de todos los mecanismos que tienen a su cargo la resolución de conflictos civiles. Así que de forma paralela al Código del Proceso Civil brasilero nos encontramos con que se promulgan tanto la ley de arbitraje como la ley de mediación. Ustedes pueden ver que en su artículo 3 el Código del Proceso Civil ya establece la regulación de los mecanismos.
regula que está permitido el arbitraje y además una declaración de que el Estado promoverá siempre que sea posible la resolución consensual de los conflictos. Insisto, lo tenemos en el artículo 3, según la doctrina brasileña, estas son las reglas fundamentales del proceso civil. ¿Qué encontramos aquí? En primer lugar, una regulación bastante amplia, ¿verdad? Encontramos varios mecanismos regulados dentro de las reglas principales. En segundo lugar, una posición no neutral por parte del Estado. Es decir, al Estado no le es indiferente que un conflicto se resuelva por vía adversarial o por vía consensual, sino que el Estado siempre debe promover la vía consensual. Por otro lado, esto no es simplemente un saludo a la bandera, sino que se generan incentivos específicos para que obtengamos un número muy elevado de acuerdos. Por ejemplo, tenemos consecuencias directas sobre la inexistencia de las audiencias de mediación. Por otro lado, también tenemos un mecanismo como la posibilidad de producir prueba de forma anticipada, que sabemos que este es un mecanismo de alto impacto a la hora de poder conseguir acuerdos entre las partes. Finalmente, la doctrina brasileña en los últimos años ha venido escribiendo acerca de este cambio de paradigma cultural y ya se empieza a definir que el nuevo Código de Proceso Civil en Brasil genera la consolidación de un paradigma de una justicia multipuertas en contraposición a una justicia monopuerta que solamente ofrece la vía adjudicativa. El segundo ejemplo lo encontramos en Canadá, la provincia de Quebec, que es la única provincia que tiene un sistema de derecho continental por la influencia francesa, que también realiza una reforma en el año 2014 con un nuevo Código de Procedimiento Civil que tiene una característica, y esta característica es que proviene de más de una década de ejercicios de evaluación acerca de los problemas de acceso a la justicia en el proceso civil canadiense. Aquí traigo una sentencia de la Corte Suprema canadiense que nos permite un poquito identificar cómo ellos conceptualizan esta idea del acceso a la justicia más allá de constituirse en un principio general. Hay dos objetivos que derivan de la frase acceso a la justicia. En primer lugar, que los tribunales deben ser igualmente accesibles a todos los individuos y, en segundo lugar, que el sistema de justicia civil debe proporcionar resultados que sean individual y socialmente justos. Con esta declaración de principios es que se empieza a hablar por parte de la doctrina en Canadá y en concreto en Quebec de una nueva cultura judicial. Una nueva cultura judicial, incluso algunos autores se han referido a la existencia de un pluralismo jurídico en el ámbito civil. Nosotros el pluralismo jurídico en América Latina lo entendemos más en la lógica de la justicia indígena, ¿verdad? Distintas formas, distintas modalidades de justicia reconocidas en pie de igualdad y jerárquicamente constitucionalmente en un mismo territorio. Siempre esto ha surgido a raíz de la justicia indígena. Los canadienses nos dicen que también en el ámbito civil tenemos un pluralismo jurídico. No solamente existe la justicia del Estado, sino que existen métodos privados, como podríamos decir que la justicia indígena también es un método privado de resolución de conflictos y que los ciudadanos tienen el mismo derecho a resolver su conflicto entre la una y la otra. ¿Y dónde lo sitúan esto? Los quebecuenses van más allá y lo sitúan en el artículo 1 del Código de Procedimiento Civil. Ellos se refieren no a reglas como los brasileros, sino a principios rectores del procedimiento civil, con alcance general en toda la normativa, y ellos tienen esta regulación donde dicen que las partes pueden optar ante una disputa a resolverlo de forma privada o a optar por algún método de resolución de conflictos. Se mencionan cuáles son los principales métodos, se explicita el caso de la mediación y del arbitraje y también se establece todo esto más adelante en la norma, entrando un poco más al detalle. Voy a volver al finalizar con este tema de la regulación normativa. En cuanto al valor de los acuerdos, que ahí ya nos contaba Mónica, nos adelantaba esta idea de que ya tengan valor ejecutivo en sí mismo, en América Latina nos hemos encontrado dos grandes modelos. Un primer modelo que nos dice que cualquier acuerdo sobre materias disponibles que realicen las partes tiene directamente el valor de una sentencia y, por lo tanto, ante su incumplimiento puede ser solicitado que se cumpla por la vía ejecutiva. Tenemos otro modelo que establece la necesidad de un trámite de homologación de este acuerdo ante un juez.
Se entiende que esta homologación solamente tendría algún sentido cuando estemos ante materias en las cuales exista algún superior o exista algún interés de carácter público. Es decir, si estamos ante materias de carácter dispositivo, el propio principio de autonomía y voluntad de las partes nos diría que las partes son soberanas sobre sus pretensiones. Y además nosotros hemos visto que este modelo de la homologación de acuerdos ha generado graves problemas. Graves problemas porque nos encontramos a jueces en la búsqueda de la justicia material de los acuerdos, cuando son jueces que no tienen información de calidad para decidir si un acuerdo es justo o no es justo. Una persona como un juez evaluando un acuerdo, que finalmente es un documento, no tiene la cantidad de información suficiente para saber si las pretensiones de las partes tenían fundamento, tenían carga probatoria, etc. No voy a seguir con este tema. Voy a continuar hacia el tema de la obligatoriedad. En la actualidad, la obligatoriedad está siendo una de las herramientas más utilizadas para potenciar el uso de los mecanismos autocompositivos. La obligatoriedad puede ser entendida en términos de asistir a una audiencia informativa para que a las partes se les explique acerca de las bondades de la mediación, o directamente en términos de asistir y participar en una audiencia de mediación como un requisito de procedibilidad, es decir, como un requisito para después poder interponer una demanda. En CEJA hemos estudiado este tema en una investigación del año 2016 y ahí hemos tomado partido en favor de racionalizar la obligatoriedad. El ejemplo argentino ha sido bastante gráfico en términos del poco resultado que ha tenido ese modelo de obligatoriedad tan general. Nos encontramos con que existen gran cantidad de conflictos que están obligatoriamente siendo sometidos ante la obligatoriedad y no existen razones de fondo para que esto sea así. Cualquier persona que haya estudiado esta temática de la ciencia de resolución de conflictos sabe que los conflictos, en función de sus características, reúnen mayores capacidades para que puedan ser resueltos por un acuerdo o por una vía adjudicativa. Por otro lado, en función de los valores en juego, nosotros vamos a preferir que un juez en determinados casos resuelva un conflicto por la vía adjudicativa. Por lo tanto, entendemos que aquí lo propio sería hacer algún ejercicio de estudiar cuáles son los conflictos que conocen los juzgados civiles, cuáles son aquellos que, en base a las encuestas de necesidades jurídicas, eventualmente podrían entrar a la justicia, y en base a ese estudio y a las características de los conflictos, hacer una obligatoriedad mucho más racional, mucho más quirúrgica y que opere sobre esos aspectos, que básicamente es mantenernos en la órbita del modelo de obligatoriedad de la justicia de familia. Gratuidad la voy a pasar por alto. Y finalmente, hacer referencia a cuáles son los desafíos que tenemos con la reforma procesal civil, retomando nuevamente el planteamiento que nos hacía Mónica. Sí, hay que darle jerarquía a los mecanismos autocompositivos. Ahora bien, podríamos optar por un reconocimiento más bien simbólico, tipo el que hemos visto en Brasil, el que hemos visto en Canadá. En esos casos ellos también optan por regular a continuación detalles acerca del procedimiento, pero esto no es necesario. Es decir, nosotros podríamos tener un reconocimiento bastante amplio en el título primero del anteproyecto de Código Procesal Civil, donde podamos reconocer amplitud, donde podamos reconocer la libertad de las partes para dar a conocer sus conflictos a cualquiera de estos mecanismos autocompositivos, y abordar también un gran desafío en Chile que nunca se ha afrontado, que tiene que ver con romper un poco la fragmentación en los mecanismos autocompositivos y avanzar hacia una legislación complementaria de mecanismos autocompositivos de solución de conflictos. Chile es de los 3 países a nivel latinoamericano que no tiene una ley general de más, ¿verdad? Por lo tanto, una buena fórmula podría ser esta. Por otro lado, el tema de la orgánica. Tenemos que pensar que en mecanismos autocompositivos también tenemos un importante desafío, que es entender que estamos en la esfera de privados y que por lo tanto tenemos que generar también un mercado entre privados en relación a los mecanismos autocompositivos. Por lo tanto, podría existir un organismo público que realice este trabajo de fiscalización, de un registro de mediadores que se encargue de verificar efectivamente cuál es la calidad que realicen, y de esa forma nosotros lo que podríamos tener es, de forma complementaria, tal y como trasladaba Mónica, esta idea de tener
un tribunal multipuertas. Las unidades de justicia vecinal sabemos que han sido muy exitosas en términos de su diseño, sin lugar a dudas, pero obviamente tienen un defecto, que es que no son un tribunal. Ahora tenemos esa ventaja, la posibilidad de que todos los tribunales civiles de Chile se transformen en tribunales multipuertas, que tengan dentro de su orgánica un servicio de mediación. Obviamente es una multipuerta limitada, pero sabemos que esto depende de los recursos. Obviamente hay países más desarrollados que pueden optar por servicios mucho más sofisticados, pero ya el hecho de incorporar un servicio de mediación anexo a la Corte nos permite situarnos en un mecanismo mucho más próximo y que nos permita que no haya una visión lineal de los mecanismos, que estoy seguro que es algo que Macarena va a tratar, esta idea de que no sea algo que está solamente antes del proceso, sino que podamos tener más vías de interacción, incluso cuando los casos y los procesos ya se hayan iniciado. Y por otro lado, el gran desafío que existe con la reforma procesal civil, que tiene que ver con una revolución de 110 años en los jueces civiles. Probablemente los extranjeros no lo sepan, pero el Código de Procedimiento Civil de Chile es de principios del año 1902, 3, 4. Por lo tanto, ¿qué tenemos? Tenemos que hacernos cargos de esta deuda histórica. Tenemos un modelo de juez que obviamente responde a esa otra época y que es un rol de juez extremadamente pasivo, y por el contrario lo que estamos viendo y lo que estos modelos procesales apuntan es a un modelo de juez extremadamente activo en términos de cómo estudio el caso, cómo identifico el conflicto que hay en ese caso, cómo genero estrategias para la litigación de ese caso y cómo hago un acompañamiento, incluso una supervisión de estos casos que son resueltos por acuerdo cuando hay algún bien que proteger o tutelar. Eso por mi parte, muchas gracias a todos y a todas y vamos con el siguiente. Muchas gracias Marco. Bueno, me sumo también al agradecimiento a Jaime, a Marco por la invitación, a todo el equipo que está detrás del observatorio. Y en esta exposición voy a exponer ciertos hallazgos que son muy relevantes de un estudio que se hizo público hace un mes y algo más, que conversan con el debate que estamos teniendo ahora, cuál es la incorporación de los sistemas alternativos de resolución de controversia, particularmente la mediación, en el contexto de la reforma procesal civil. ¿Ya? Esto fue un estudio que licitó el Poder Judicial, que tenía por objetivo evaluar el impacto que ha tenido. Es muy ambicioso el objetivo y en atención al tiempo me voy a detener únicamente a aquellos temas que son relevantes y algunos hallazgos que no se han comunicado previamente en otra oportunidad. Entonces, el Poder Judicial lo que pide es hacer una evaluación del impacto de la especialización y las reformas procesales en el modelo de administración de justicia. ¿Ya? Y considerando especialmente el acceso a la justicia como derecho y la tutela judicial efectiva. ¿Ya? Acá voy a ir muy rápido porque nos vamos a tener en temas más relevantes a la discusión. Pero básicamente fueron 5 etapas. Se hizo un trabajo de obtención de antecedentes de derecho internacional y doméstico y chileno, y con eso fijar un estándar al cual se encuentra obligado el ejercicio jurisdiccional en nuestro país a cumplir su rol. A partir de eso se generó una matriz de indicadores, básicamente fueron 140 indicadores, y esos indicadores luego se fueron a testear a 4 cortes de apelaciones y a 35 tribunales, tribunales civiles con competencia común, tribunales de familia, tribunales penales y laborales. Y se realizaron también encuestas a los usuarios, ¿ya? De los tribunales. Y luego se corrieron modelos econométricos en torno a 2 variables, pero eso no lo vamos a tener principalmente. Bueno, esa es la matriz de indicadores, pero para estos efectos la vamos a avanzar. Entonces, ahora me voy a detener en ciertas respuestas que se obtienen sobre el usuario del tribunal. Si estamos pensando en un sistema de pequeñas cuantías, necesitamos saber a quién se está prestando actualmente el servicio judicial para que cualquier diseño que se pueda implementar en los tribunales civiles, ¿ya?, tenga asidero. Entonces, ¿quiénes van a los tribunales? Ya. Primer dato, en su mayoría son mujeres, en su mayoría
tienen entre 35 y 54 años. En su mayoría también, acá estamos hablando del usuario no abogado, ¿ya? Se hizo una visita a estos tribunales y se hizo una encuesta a 1.000 personas. De esas 1.000 personas, el 80% eran usuarios no abogados, y estos datos que estoy dando es respecto a esos usuarios no abogados. Entonces, ahí en su mayoría eran mujeres, en su mayoría eran entre 34 y 54 años. Y en atención a las actividades que realizan, destacan que las principales actividades que realizan, en términos generales, se asocian a lo que representa, según la encuesta CACEN, que es una encuesta que se utiliza en Chile para distintos objetos, principalmente para medir la pobreza y otros, que representan al 72,6% de la población, ¿ya? Entendido, haciendo un cruce que hicieron los técnicos sociólogos, la verdad, en atención a la actividad de los usuarios declarantes y las clasificaciones que utiliza la encuesta CACEN. Entonces también uno puede ver que el usuario del tribunal actualmente corresponde al chileno, al ciudadano promedio en Chile. Es decir, actualmente uno va a los tribunales y no ve solamente abogado de la plaza, de hecho ve solo un 20% de abogado de la plaza, y el otro 80% que hoy tienen los tribunales representa a su vez a la mayoría del país, al 70% del país. Y eso también se cruza con la calidad, el nivel de educación también de los usuarios que visitan los tribunales hoy día, que en general se condice con el 75% de la población. Luego, también otro hallazgo relevante del estudio es el motivo de la visita al tribunal, ¿ya? Y esto es bastante relevante. Actualmente, los usuarios no abogados, ¿okay? Acá donde nos estamos deteniendo en todo este análisis, visitan los tribunales hoy a pedir información. Es decir, actualmente los tribunales, y esto es muy relevante para efectos de un diseño, un modelo de mediación o de pequeñas cuantías, actualmente las personas van a pedir información, es decir, los tribunales están cumpliendo un rol ciudadano hoy día, ¿ya? Las personas van, en su mayoría, a consultar el estado de una causa, en circunstancias que en Chile tenemos acceso a Internet más o menos en la generalidad del territorio, al menos en la totalidad del territorio de esta muestra. También en Chile se supone que existe un servicio de asistencia que funciona bien y que todos tienen acceso o deberían tener acceso a un abogado, así y todo, que le debería dar, por cierto, le debería dar información de su causa, pero así y todo la mayoría de las personas van a pedir información de su causa o a pedir información general de conflictos que tienen y por lo tanto van a los tribunales, ¿ya? Es un hallazgo bastante relevante, dado que la otra alternativa era ingresar documentación, ir a audiencia o porque fueron citados. Bueno, esto se condice también con la evaluación que los usuarios tienen del tribunal. Es decir, vemos tribunales que van a pedir usuarios que van a pedir información del tribunal y usuarios que evalúan bien. En una escala de 1 a 5, los usuarios evalúan con una nota 4,5, lo que es muy bueno, una escala de 1 a 5, respecto a la ubicación de los tribunales. Entonces acá van a empezar a darse cuenta de cuál es el rol que están cumpliendo hoy día los tribunales. Se relaciona también con el tiempo que se demoran las personas en llegar a los tribunales, que en promedio son 30 minutos, o sea, un poco menos, 27 minutos, ahí abajo también es lo mismo. También, estos son ciertos elementos de servicio que son relevantes también, es cuál es la evaluación que tienen los usuarios de los horarios y los tiempos de espera dentro del tribunal. Y ahí nos damos cuenta que en general es positiva, superior a 4, una escala de 1 a 5, menos en los tiempos de espera entre audiencias que de un 3,8. Si utilizan o no el Centro de Información al Público, en su mayoría lo utilizan, claramente se ve que los abogados y procuradores lo utilizan más que los usuarios, pero en general se utiliza. Y esta es la pregunta, de las preguntas más relevantes, luego se le preguntó a los usuarios, ok, entonces usted ahora, ¿cómo evalúa en general el servicio prestado por el tribunal? Y en su amplia mayoría, un 71%, evaluó con la nota máxima posible, con un 5 de una escala de 1 a 5. Este fue un hallazgo bastante relevante, en el entendido que uno muchas veces se queda con lo que pueden encontrar de ciertas encuestas de opinión que evalúan en general a todas las instituciones con resultados bajos, pero resulta que el mismo usuario del Poder Judicial lo evalúa extremadamente bien, con 71% con la nota máxima,
y un 23% con la nota 4, que es muy bien también. De 1 a 5, nuevamente, no es de 1 a 7. Esto es más o menos homogéneo y un promedio es 4,5. Entonces, luego, esto está con mucho más detalle en el informe, así que tampoco nos vamos a tener mayormente para pasar, pero así como dato, también se indagó qué es lo que hace esta buena evaluación y nos damos cuenta que es corriendo los modelos econométricos, que no nos vamos a detener ahora, que lo que más incide para esta buena evaluación que tienen los usuarios del tribunal es la opinión que tienen respecto del personal de atención al público y la opinión del servicio que les presta el juez. Esa percepción que tiene el usuario en que fue atendido por la unidad de atención al público digna y oportunamente y asimismo por el magistrado es lo que más incide en la satisfacción. Y también la oportunidad de la entrega del fallo. ¿Ya? Bueno, esos son temas de diseño de política pública que escapan un poco, pero para estos efectos, además de lo dicho precedentemente, es relevante que lo que más incide en la satisfacción es la calidad que se siente, o de uno de los variables que más inciden, es la calidad que tiene o que percibe respecto de la atención. Bueno, acá básicamente también se corre también cuál es la variable que más incide ahora en la menor duración de las causas. Y nuevamente aparece que incide, un dato que también es la oportunidad de la justicia. O sea, esto correlaciona, es decir, aquellos tribunales que manifestaron un mejor desempeño con el despacho oportuno de escritos son aquellos los cuales representaron un mejor comportamiento en el atraso de las causas. Entonces ahora, entonces lo dicho hasta acá, es aquella información relevante para efectos de diseñar un sistema de mediación o de pequeñas cuantías desde el punto de vista de lo que está pasando hoy día en los tribunales. ¿Ya? Y este rol, insisto nuevamente, que es un hallazgo bastante relevante, que es para darle más vuelta. Todavía están los resultados, pero estamos haciendo todo un trabajo de seguimiento de estos resultados y de profundización, pero actualmente los tribunales están cumpliendo un rol ciudadano. Ahora bien, como se dijo previamente, existe actualmente una necesidad jurídica insatisfecha. ¿Ya? Está este estudio que se mencionó previamente, que informa que el 44,5% de la población tuvo necesidades jurídicas en el último año, las cuales se asocian en su mayoría a asuntos penales, luego de vivienda y economía de patrimonio. Quienes desglosen el estudio, que seguramente lo habrán expuesto con mucho detalle, ahí se ven que perfectamente se permite también diseñar un modelo sobre esa base. Y acá, dentro de las recomendaciones, hay dos recomendaciones que se relacionan directamente con esto, que es avanzar en la reforma procesal civil, por dos razones. En primer lugar, porque incorpora ciertos procedimientos, ¿ya? O sea, ahora ya hay cierta base empírica para retomar y reimpulsar, de alguna manera, la reforma procesal civil como un todo, ¿ya? Porque incorpora procedimientos que inciden, por su naturaleza, inciden empíricamente, por el estudio que se hizo, en un mejor comportamiento de la duración de las causas, ¿ya? También porque fortalece la reforma procesal civil, fortalece la transparencia del tribunal, lo que incide directamente con la satisfacción general, ¿ya? Y también por el impacto que tiene la desjudicialización de los procedimientos ejecutivos que conlleva la reforma procesal civil chilena. Y también, dentro de otra importante sugerencia del estudio, es la inclusión de elementos del modelo de centro de justicia ciudadano en la estructura orgánica de los tribunales, que es bastante coherente con lo que Mónica expuso hace una hora atrás, un poco menos, espero, no sé cuánto tiempo ha pasado. Lo que Mónica expuso hace un rato, en el cual expuso un diseño bastante innovador, para los que somos chilenos al menos, que es un tribunal que contenga dentro de sus líneas de servicio, que contenga un tratamiento y una línea de servicio a las personas en asuntos de pequeñas cuantías y en negociación y mediación principalmente. Y eso también tiene respaldo en este hallazgo de que la mayoría de los usuarios van hoy día a los tribunales a cumplir un rol ciudadano. O sea, los tribunales cumplen actualmente un rol ciudadano.
La mayoría de las personas van a pedir información a los tribunales. Los tribunales no quedan lejos y las personas no perciben lejos los tribunales. Eso es lo que está pasando hoy día en la realidad de los tribunales chilenos. Entonces, bueno, eso es básicamente el modelo de los centros de justicia ciudadano que la verdad yo creo que en honor al tiempo no nos vamos a detener. Entonces, ciertos lineamientos en base a lo anterior, ir asociado a las preguntas. En lo orgánico, un procedimiento de mediación debería estar anexo a los tribunales, ¿ya? Y en sintonía con un procedimiento simplificado y sin necesidad de asistencia letrada para las pequeñas cuantías. En materias, esto también todo debatible, pero opinamos que debe ser un régimen voluntario, pero obligatorio en ciertas materias. Es un régimen mixto, voluntario regla general, obligatorio en ciertas materias, en atención al tipo del asunto y en atención a la cuantía de los conflictos. También se preguntó en la presentación qué pasa con los juzgados de policía local. Y ahí también existe un análisis de la revisión de una posible revisión de las competencias, ya que también el estudio también arroja también como resultado una necesidad de homogeneizar también los canales de atención a los usuarios, ¿ya? Y no dispersar también la oferta de tribunales o de justicia. En la fuerza de los acuerdos, bueno, ahí hay también hay un debate abierto, en mi opinión personal, y sigo el modelo californiano que funciona, es que se pase la validación que para el caso de las mediaciones que se prestan dentro del tribunal, o anexo a los tribunales, que pase un proceso de validación formal de los acuerdos para que la persona que vaya ese día al tribunal y que opte por la mediación tenga también un producto, un resultado material y que lo pueda, o sea, siente que recibió un servicio de justicia que fue validado también por el tribunal. Eso en coherencia también con este hallazgo de la principal falencia de la unidad de justicia vecinal, que era que no había ninguna autoridad. ¿Ya? Eso, bueno, pero eso es una opinión más personal y todo súper debatible, por cierto. La relación de abogado y de mediación tiene que ser colaboración, es decir, los abogados tienen un rol clave en los procesos de mediación y un rol que puede ser muy útil, pero claramente no tiene que ser exclusivo de los abogados. Y el perfil del mediador, esto es un tema por definir y por estudiar, la verdad. Así que eso. Gracias. Bien. Sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Tú vas a usar presentación, ¿cierto? Sí, estará por ahí. Les agradezco que estén aquí por la hora, aunque soy la última, espero no ser... espero que sea un aporte para ustedes lo que yo les voy a comentar. Bueno, primero dar las gracias por la invitación. Celebro esta instancia, que discutamos temas de acceso, temas de desigualdad y de justicia civil. No se dan habitualmente estas conexiones, sino que hablamos o de acceso por aquí o de justicia civil por allá, entonces cuesta mucho a veces hacer estos puentes en las discusiones. También me parece muy interesante que hayan incorporado el panel anterior. Creo que qué pena que no están... No, aquí está nuestro compatriota argentino, pero la socióloga chilena y la investigadora de Ceja creo que hicieron una tremenda labor contándonos qué pasa con los estudios. Y realmente, claro, en el caso chileno, ustedes vieron el estudio, cuesta incluso encontrarlo, pero ahí está y es un tremendo insumo para trabajar en políticas públicas. Y última prevención. Yo preparé mi presentación antes de escuchar a la Mónica. Lo que ella nos ha relatado hoy día es un avance que no estaba, digamos, sobre la mesa. Para muchos todavía no hay mucha información respecto a cómo viene el proyecto. Por lo tanto, hay cosas que van a sonar raras, pero voy a ir explicando por qué. A ver, ¿en qué contexto yo preparé esta ponencia y es la propuesta que voy a plantearles? En el contexto del proyecto de reforma procesal civil que ingresó el año 2012 al Congreso, que está suspendido, como ya se explicó, que tiene grandes innovaciones procesales, pero que lamentablemente deja fuera los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, en la versión del 2012. ¿Ok?
porque como digo, lo que acaba de contar la Mónica es como brand new, recién una noticia que acaba de salir. Y entonces uno lo mira, a pesar de que que el mensaje decía que uno de los ejes era la reforma en materia, una reforma integral y que se iban a incluir los mecanismos alternativos, pero lamentablemente también ese mismo mensaje contenía esa expresión, en que dice, sí, nos interesa incorporar los mecanismos alternativos, pero por ahora no, lo vamos a dejar para una ley especial, que es una de las alternativas que usan algunos otros países, como acabamos de ver y Marco nos explicó. Y uno se pregunta, bueno, ¿qué pasaba el 2012? Que a pesar de que en algunas páginas previas el mensaje decía nos interesa un sistema integrado de resolución de conflictos con mecanismos diversos, bueno, un poquito después, como borrando con el codo, lo que se ha escrito, dice esto otro, una ley especial que hasta esta fecha no la conocemos y entiendo que eso quedó en el tintero en algún momento. ¿Y qué pienso yo? Podemos también discutirlo. ¿Por qué? ¿Por qué no se integran los mecanismos alternativos al código? Que también es otra de las preguntas que nos hacía Mónica al comienzo. A mí me parece que hay dos grandes razones. La primera razón es que vemos todavía como una diferencia de linaje, por decirlo suavemente, de naturaleza, de calidad, entre lo que es el proceso judicial, que es como el rockstar, ¿no es cierto?, la estrella principal del sistema, y los mecanismos alternativos que están como en un segundo nivel, un segundo orden. Han estado habitualmente como puestos en un nivel secundario, incluso diría a veces hasta marginal, como una respuesta de segunda mano, en circunstancias que uno perfectamente podría equilibrarlos y ponerlos en la misma posición. Pareciera que, como tienen lógicas distintas, uno es adjudicativo y el otro es colaborativo, no permiten hacer un cruce y dialogar. Son completamente cosas distintas, entonces tampoco tenemos razones para tratarlos igual. ¿Cómo los voy a incluir en un código procesal? Si son mecanismos alternativos al proceso, ¿no? Es como una contradicción de fondo. Pero si uno pudiera saltarse esa valla, decir, ok, sí, los voy a integrar, parece ser que una segunda problemática que está asociada a esto es cómo los integro, cómo interconecto el proceso con los mecanismos alternativos. ¿Cómo logro hacer que dialoguen y conversen? Y pasa que tenemos demasiadas posibilidades, como la Mónica plantea, ¿no? Dentro del proceso, fuera del proceso, voluntario, forzado y demasiadas combinaciones. Entonces yo creo que, claro, cualquier profesional que está dedicado a esto en el Ministerio de Justicia o en otros organismos se vuelve loco, ¿no?, con tantas opciones y cuesta tomar la decisión correcta. Y eso es lo que justamente aquí estamos discutiendo. Esta visión, ¿no?, esta visión de que el proceso está por aquí y los mecanismos alternativos o los ADR están por allá, tiene grandes consecuencias y que yo creo que son muy, muy importantes que las tengamos presentes a la hora de diseñar el modelo que queremos. En primer lugar, reduce, fragmenta, achica, ¿no?, el derecho a la tutela judicial efectiva. Habitualmente ese derecho se ha entendido como el acceso a un tribunal, como una respuesta judicial. Pero hoy día todas las tendencias modernas muestran que el acceso a la justicia es mucho más que un juicio, un litigio, un fallo incluso. Y entonces se abre la posibilidad a la incorporación de otros mecanismos, otras formas de resolución, y eso cabe dentro del mandato de la Constitución, en los países que lo tienen así, que no es nuestro caso, o siguiendo la Convención Americana a propósito del artículo 8º. Se aleja de las tendencias procesales modernas y yo creo que lamentablemente la decisión de dejarlo fuera o dejarlo en una legislación especial lo que hace es reiterar este mensaje de que son un tipo de mecanismo que está en otro nivel o en otra categoría. Volvemos a hacer esta distinción como de linaje. Y entonces nos pone en esta disyuntiva, como si fuesen dos caminos excluyentes, el proceso o los mecanismos alternativos. Tengo que ir por aquí, ahora ya, elija. Pero esto no dialoga, no conversan. Y entonces el problema es que se plantean como opciones contrapuestas, como opciones que si entro por esta vía no voy a poder o me va a costar mucho volver atrás e ingresar por la otra, con muchas restricciones en ese sentido para poder, a lo mejor un usuario con dudas, comenzar con un mecanismo y echar pie atrás y intentar otro, o en el camino de un proceso judicial que un juez derive a esa persona a un mecanismo alternativo. Esta visión, ¿no?, que aquí está como tan gráficamente expuesta, contrasta con una de las tendencias
yo creo que más fuertemente uno ve en Europa, que es la de considerar que los mecanismos de resolución de conflictos alternativos son parte del sistema de justicia civil. Son parte integrante, no son un amigo que invitamos así como obligatoriamente, ¿no? El invitado de piedra. Hay una imagen que a mí me parece tan gráfica, que es la de la justicia doble hélice que propone un profesor inglés que se llama Neil Andrews, en que dice, mira, aquí el sistema de justicia es una cadena de ADN. Y si ustedes se fijan ahí, tiene dos, ¿no? Articulaciones o dos cadenas en realidad. Una de esas cadenas es el proceso judicial. Y la otra cadena, dice Andrews, son los mecanismos alternativos de resolución de conflictos, pero están entrelazados. Es imposible separar, ¿no?, el ADN. Y por lo tanto, con esa lógica, con esa perspectiva, es que se diseñan los procesos judiciales en materia civil en los últimos años en algunos países. Solamente para mostrar cómo esa tendencia o esa lógica ha impregnado alguna de las legislaciones procesales comparadas. Por ejemplo, en Alemania, y aquí hay una cuestión que parece como una clave, que también Marco nos decía de algunos textos latinoamericanos, es que hay una decisión política muy fuerte de masificar estos mecanismos, de incorporarlos, de darles un rango idéntico o similar al proceso judicial. Eso pasa en Alemania, pasa en Inglaterra. Alemania, por lo que yo he estudiado, ha puesto énfasis en la conciliación judicial, entendiéndolos como un mecanismo alternativo en el sentido que es distinto al proceso, ¿no? Y por lo tanto lo que ha hecho es dar amplios poderes al juez para, en el proceso judicial, dar alternativas a las partes de ir en busca de soluciones vía la conciliación judicial que él mismo propone. Por ejemplo, puede parcializar el proceso para llegar a acuerdos en distintas temáticas o problemáticas dentro de ese conflicto global que presentan las partes. Puede congelar el proceso, ponerle como una pausa para que las partes tengan espacio para dialogar o discutir alguna propuesta de solución. Existe lo que en algunos países, y sabemos, son estas facultades que tiene el juez de manejar un poco la contienda, ¿no es cierto? El case management, en el sentido de que el juez tiene ciertos poderes para ir enrielando, dependiendo del tipo de conflicto, la forma en que lo va a abordar. En Inglaterra, esta decisión política también va, observamos la misma decisión política, pero va en otra dirección. Allí el énfasis está más en establecer un sistema interconectado con varios mecanismos, arbitraje, mediación, negociación, conciliación, que estén intercalados o estén regulados a través de cláusulas que permitan a las personas moverse de un mecanismo en otro. No son compartimentos estancos, sino que es posible hacer este tránsito entre los mecanismos con un sistema interconectado. Y Estados Unidos, que yo creo que es la experiencia que más cerca hemos tenido a propósito de los tribunales multipuertas, la experiencia de la UJB, del Ministerio de Justicia, algo de eso es lo que nos plantea Mónica con este primer, ¿no es cierto?, mesón de orientación y recepción de las causas en la futura justicia civil. Bueno, habla precisamente de eso, de dar varias opciones para resolver los conflictos según el nivel de complejidad, de adversarialidad, el ritmo que tenga ese conflicto y las personas que están involucradas en esto. Todas estas son miradas que están aquí resumidas muy sucintamente para mostrarles que en el fondo detrás de esto no es una cuestión meramente formal, sino que hay una voluntad política. Esto no pasa por una discusión entre técnicos que regulen o redacten un par de artículos, sino que tiene que haber una voluntad del gobierno que está a cargo, en este caso hoy día el del presidente Piñera, de avanzar en esta dirección. Estamos en un momento histórico, así que yo creo que es la oportunidad para que lo pudiéramos hacer. Y la lógica que está detrás es, como les decía, haciendo este parangón de que aquí está el proceso y por acá abajo están los mecanismos alternativos. Bueno, decir, miren, no porque tengamos mecanismos alternativos el proceso desaparece o pierde su protagonismo. Deja de ser el rockstar, ¿no? El proceso tiene una tremenda función. La adjudicación claramente cumple una función social tremenda y nadie la va a desconocer jamás. Pero, ¿por qué no podemos establecer
que esa función sea compartida con otras formas de resolución de conflictos. Vimos en el Estudio Nacional de Necesidades Legales Insatisfechas que un 30% de las personas busca resolver su conflicto a través de una conversación. Si eso estuviera canalizado a través de un mecanismo alternativo, tenemos un 30% más el 10%, si no me equivoco, me podrán corregir, que iba en busca de un método colaborativo. Y Andrews, que es un inglés muy particular, dice, bueno, esto es como un matrimonio. Esto, además de la imagen de la hélice, del ADN, dice, bueno, la relación entre los sistemas públicos, o sea, el proceso, y los sistemas privados, o sea, los mecanismos alternativos, esto es como un matrimonio. Y un matrimonio puede estar bien avenido o puede estar más o menos avenido, ¿no? Se pueden llevar bien a ratos, pelear, tener sus crisis, pero volver a juntarse, en fin. ¿Cómo llevamos adelante ese matrimonio? Esa es la pregunta. Y no es de fácil solución. Yo entiendo que no es lo que yo digo aquí, lo digo en mi calidad de profesora universitaria, es distinto es cuando uno está en los zapatos del Ejecutivo. Pero la idea es aportar a la discusión. Entonces, ¿qué parece haber acá? La pregunta que nos tenemos que hacer, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué camino deberíamos seguir? Alternativa 1, mantener lo que tenemos, ¿no? Que el proceso y los mecanismos alternativos corran por carriles separados, independientes, cada uno por su lado, digamos, con sus lógicas, sus procesos, sus reglas, sus etapas, sus características, donde allá al fondo ni siquiera uno alcanza a ver cómo termina, se pueden conectar o no se pueden conectar. Eso es lo que tenemos hoy y a lo mejor es la decisión que muchos quisieran que se mantenga, por miles de razones muy justificadas. Yo quisiera ver esto, un poco más enredado, ¿no? Más difícil, más complejo. Cuesta mucho imaginarlo, cómo ponerlo en práctica, pero uno podría imaginar que estas autopistas se conectan, tienen relación, hay vías de retorno, salidas, entradas, y permite entonces que estemos en presencia de un sistema integral de resolución de conflictos, un sistema que ayude a las partes a tener varias puertas, ¿no?, de entrada al sistema, varias salidas también, si eso fuera necesario. Y entonces, ¿cuáles son las implicancias de este enfoque? Y aquí hay una implicancia que es medular, que parece súper obvia, pero a veces por eso mismo no la decimos. Esto implica salir de la lógica del sistema procesal civil. Yo soy profesora de Derecho Procesal, enseño Código de Procedimiento Civil, mayoritariamente, casi 1 año y medio enseñando el Código de Procedimiento Civil, cuando uno sabe que el 1,3% de las causas son juicios ordinarios y el 96% son juicios ejecutivos, cuando la mayoría de los abogados litigan en otras sedes, en el Tribunal de la Libre Competencia, en los tribunales aduaneros y tributarios, en los tribunales ambientales, y eso no lo enseñamos. Y entonces tendríamos que salir de ese paradigma del sistema procesal, donde, insisto, el protagonista principal es el proceso, y avanzar hacia un sistema de resolución de conflictos. Esto no es una idea mía, esto se ha discutido mucho, muchos lo han planteado en varias ocasiones y en distintos artículos y libros, pero eso, que parece como tan simple, tiene demasiadas consecuencias y son muy difíciles de articular, como decíamos. Eso significa entonces, si yo opto por un sistema integral de resolución de conflictos, en que tengo que proveerle al ciudadano, al usuario, varias opciones, no solamente una, no solamente el proceso, en distintos momentos y hacia distintos mecanismos. Me parece, y así hay mucha experiencia comparada lo muestra, que la idea sería, ojalá, abrir a varios mecanismos, no quedarnos con uno. La mediación me parece que sería una tremenda opción, pero también podemos fortalecer la conciliación y podemos pensar en alternativas de arbitraje e incluso en alternativas de negociación. Eso opera en varias experiencias comparadas. Y para cerrar, solamente dejar planteado algunas ideas que a lo mejor pueden servir para la discusión. Porque acá nos vemos forzados en tomar decisiones voluntario u obligatorio, previo al juicio o intraprocesal, mediadores letrados, mediadores legos. El juez
puede conciliar, tiene que conciliar al inicio o tiene que hacerlo después de la prueba o antes de la prueba. ¿Por qué no dejamos abiertas todas las posibilidades? Yo sé que van a decir que eso es imposible, pero ¿por qué no podemos pensar en un sistema con opción múltiple? Con varios mecanismos, con distintos puntos de entrada, con distintos puntos de salida, es decir, la idea de un sistema no lineal. Y aquí yo quisiera discutir con usted una idea. Todos pensamos, me imagino, o tienen en mente cuando uno estudia el proceso, que el proceso empieza con una demanda, ¿no? Contestación, así ya en la lógica más simple, periodo de prueba, periodo de fallo, sentencia y eventualmente recurso y eventualmente ejecución. Eso sería lo que uno le enseña a los alumnos y yo les digo, esto no es así, jamás en la vida ha sido así. Hay allanamiento, hay desistimiento, hay abandono, hay conciliación, hay archivo, la gente deja botadas las causas, los índices de archivo judicial son altísimos, no tengo acá en la memoria el dato. Entonces esa imagen lineal del proceso es solamente para los libros. Entonces, si eso pasa hoy día, hay allanamientos, hay desistimiento, hay abandono del procedimiento, hay archivos, hay conciliación, hay avenimiento extrajudicial, hay transacción. Bueno, ¿por qué no podemos salir de la lógica? Y eso mismo, que lo tenemos acá, darle, ¿no?, el formato de este sistema integral, porque el allanamiento y el desistimiento son también formas, así algunos autores lo sostienen, autocompositivas. Una parte se desiste y la otra, bueno, está feliz, acepta. Si se allana el demandado también queda feliz. Hay una suerte, ¿no?, de convergencia de los intereses. Entonces la imagen del sistema lineal, transformándolo a un sistema de opción múltiple, tampoco es que sea tan de vanguardia y tan rara. Eso ya existe y los datos empíricos lo muestran. En segundo lugar, podríamos pensar en aplicar estos mecanismos también en forma amplia, tanto para el litigio que ya comenzó, estoy dentro del proceso y voy a conciliación, o voy a una mediación, o decido ir a un arbitraje, como para aquel que aún no ha comenzado. ¿Por qué no? Tiene todas estas alternativas, elija una. Ok, acepto ir por arbitraje. Bueno, y ahora quiero volver a una mediación, en fin. 3, un sistema también que podría ser de opción voluntaria y forzada. Algo decía Nicolás ahora. No todo tiene que ser o mediación, o conciliación, o arbitraje forzoso, o la contracara voluntario. Podríamos tener ambas posibilidades según el tipo de conflicto, según la materia. No es lo mismo trabajar con conflictos de pequeñas causas, como hemos dicho acá, o de grandes montos en una indemnización de perjuicios, o en un arriendo, o en un tema de consumo. Claramente aquí hay que hacer discriminaciones en el sentido positivo, ¿no?, de distinguir el tipo de conflicto. Pensar también en esta misma idea de un sistema de opción voluntaria forzada, que estos mecanismos podrían ser consecuencia de la derivación del juez. El juez puede en cualquier momento. Volvemos a la tesis del case management, decir, mire, en este caso tal vez ustedes podrían intentar ir a conciliación o podrían intentar una mediación, como sucede en familia, en el caso chileno. Pero también podría ser de iniciativa de las partes, no cerrarse a las posibilidades. Si una parte, lo que pasa hoy día con el avenimiento extrajudicial, es claramente eso. Suspenden el procedimiento, estamos en discusión, en conversaciones, se juntan en las oficinas de los abogados y se llega a un avenimiento. Existe la práctica. Y el último punto es que es una discusión muy importante que se da habitualmente con la mediación y lo que se discute en mediación y la confidencialidad. Lo que ha pasado en un proceso, en un mecanismo alternativo, ¿puede servir de base para lo que venga después? ¿Puedo usar la información o las pruebas o los documentos que trabajamos en una conciliación y después sigue el juicio? Eso pasa con la conciliación. La demanda, la contestación está ahí, no se pierde. ¿Por qué no podríamos pensar en que eso suceda? Tal vez con la mediación sea discutible. Yo creo que hay un punto importante porque precisamente las partes se abren en una mediación porque está esta posibilidad de la reserva.
Pero hoy día eso sucede. Y si yo estoy en un arbitraje y deriva en una conciliación, la Cámara de Comercio de Santiago tiene un centro de arbitraje y mediación. Los casos, no me acuerdo tampoco el porcentaje, de arbitrajes terminan muchos en conciliación. Un arbitraje que era vinculante con una decisión, ¿no es cierto?, judicial, termina en conciliación. Lo obrado durante el arbitraje, esa discusión, los documentos, no se podrían usar, no sirven de base o punto de partida para la conciliación. Se fijan que ninguna de estas cuestiones parece tan rara cuando uno las vuelve a poner sobre la mesa y se imagina situaciones que hoy día ocurren en los tribunales o en la práctica. Yo quisiera cerrar con un mensaje positivo para la Mónica. Yo creo que es posible una convivencia pacífica entre los mecanismos alternativos y el proceso judicial. Creo que es posible que dialoguen. Creo que no tenemos que pensar en las dos carreteras así que se pierden en el mar, sino que es posible que podamos dialogar. Hasta ahora ese diálogo ha sido muy difícil, infructuoso, largo, pesado. Ha costado mucho que los mecanismos alternativos entren en la discusión. Yo celebro que lo estemos hoy día pensando. Hace unos años atrás, nada. Y solo para contarles una anécdota, yo trabajaba en un centro de mediación, Jaime se acordará, del Ministerio de Justicia, el año 90 y tanto, y llamaba a la gente preguntando por el centro de meditación. Tan ajeno era el concepto de mediación que no, me dieron este teléfono para que llamara al centro de meditación, me derivaron del tribunal. Y uno decía, pero vamos a meditar el conflicto o algo así. Bueno, muchas gracias, espero que haya sido... Algunas, por lo menos algo que me atrevo a decir que hay un consenso en este panel al menos y que obviamente yo también lo respaldo. La opción de mantener la ausencia de los mecanismos, o sea, más bien, de que no figuren los mecanismos en el Código Procesal Civil no parece una opción adecuada. Es absolutamente indispensable que se declare y que eso sea al menos una norma declarativa, como ocurre en Brasil, e idealmente una declaración de principios, más de fondo, que afirme, digamos, la voluntad del Estado chileno y del sistema de justicia de entender que ambas vías son mecanismos adecuados de solución de conflictos según el tipo de conflicto que se trate. Y esa es parte de la lógica. Eso como tema uno. Si después en paralelo se necesita regular al detalle, no se quiere desarrollar demasiado en el código los mecanismos alternativos o adecuados de solución de conflictos, podrá haber leyes especiales, pero ya ven ustedes nuevamente los ejemplos comparados que se han indagado, que los destacaba Marco recién, ocurrieron, por ejemplo, en Brasil, pero en que las leyes se promulgan, las leyes especiales se promulgan en paralelo con la entrada en vigencia o la promulgación del Código Procesal Civil. Es decir, no queda como una promesa del legislador que viene después, sino que decimos estos mecanismos están integrados, vamos a dejar la regulación para una ley especial, pero todo entra en funcionamiento al mismo tiempo. Hago el paralelo con lo que ocurría con los distintos institutos de la reforma procesal penal, por ejemplo, en que no todo estaba en el Código Procesal Penal, pero las leyes fueron apareciendo al menos todas al mismo tiempo cuando el sistema arranca, algunas antes, otras después, incluso algunas antes que el Código. Y yo diría que eso es una cuestión que a nosotros en CEJA nos parece fundamental. No solo una declaración, sino ojalá el asentamiento del principio de que las vías son parte de un sistema de solución de conflictos que entrega el Estado chileno como parte de sus mecanismos de solución de conflictos. Eso es lo que integra, y lo que a los abogados nos pasa es que cuando vemos en el código y sobre todo en el título primero eso presente, entendemos y se nos empieza a meter en la cabeza y a todos los operadores que este abanico de posibilidades es la que va a estar. Segundo, hay, claro, el tema de quién va a proporcionar los servicios de mediación y de mecanismos. Uno tiene que hacer historia y aprender de los problemas que tuvimos. El diseño de la reforma a la justicia de familia tuvo un problema fundamental, que fue el cuasi colapso o colapso que tuvo el sistema de justicia por falta de derivación a mediación, porque el sistema era eminentemente voluntario. Había un caso o una cuestión particular ahí, porque no teníamos divorcio en Chile, para los que están de fuera, no teníamos divorcio en Chile, éramos el último país de América Latina que incorporaba el divorcio civil a la ley de matrimonio, y esto parte junto con los tribunales de familia. Entonces, adivinen qué, habían
cientos de miles de chilenas y chilenos que se querían divorciar y que estaban aburridos de simular esto por vías distintas. Entonces, eso fue parte de la invasión, pero la falta de derivación previa a juicio en algunos casos fue parte del problema, parte de la solución. Y no digo que los mecanismos sean solamente un mecanismo de control de la entrada al sistema, pero obviamente se integran como la mejor solución en algunos casos. De manera que la solución mixta, como lo planteaba muy bien Marco, de usar racionalmente la mediación o los mecanismos como un sistema previo, en algunos casos puede hacer sentido. Pero hay que tener cuidado, porque en los sistemas civiles y comerciales, por otro lado, hay un estudio del colega Giannini en Argentina que muestra que un sistema de mediación lisa y llanamente obligatorio empieza a constituirse en una barrera de acceso, justamente, entre otras cosas, pero no solamente por eso, sino por la mala regulación del sistema de mediación. Y voy entonces a un tema finalmente que planteaba Macarena. A mí no me parece indistinto la regulación del sistema de mediación y de las y los mediadores. El sistema de mediación anexo a tribunales de familia ha funcionado en general relativamente bien, pero es evidente que le hace falta en este momento ya un mecanismo para elevar la calidad técnica de quienes ejercen la función mediadora y un sistema regulatorio, un sistema de regulación y de supervisión, sobre todo técnico, más sofisticado respecto de quienes están prestando sus servicios. En Argentina, por una cuestión política, se incorporó fundamentalmente abogados a la mediación, como una manera también, creo yo, de evitar la resistencia del foro de los abogados a la entrada de este mecanismo que parecía excluir los y las de este mecanismo. Bueno, eso puede tener un sentido político razonable, pero siempre y cuando estas personas efectivamente estén preparadas para mediar. Y el problema que hay en Argentina es que la certificación de mediador no es una barrera demasiado alta de superar, el umbral es más bien bajito y por lo tanto lo que ocurre es que hay mucha gente no bien entrenada, dedicada y certificada para mediar. No basta, por lo tanto, una pura certificación. No hay que certificar solo las competencias teóricas, sino que hay que, a su vez, certificar a las instituciones que van a preparar a las mediadoras y a los mediadores. Me parece que en Chile la ausencia de abogados, fundamentalmente en los sistemas de mediación, no ha probado ser malo. O sea, lo digo a la inversa, no es que sea necesario que seamos abogados los mediadores. Las trabajadoras sociales, los psicólogos han demostrado ser muy buenos mediadores y que por lo demás, en general, tienen un entrenamiento y una mentalidad colaborativa mucho más marcada que los abogados que en general fuimos entrenados desde una perspectiva de parte y litigiosa. Lo que se puede superar, porque hay también muy buenas abogadas y abogados mediadores hoy en día, de manera que yo no excluiría aquello y la cuestión no es la profesión de base, sino el perfil y la supervisión de las características de formación de quienes se van a dedicar a la mediación. Y finalmente, si lo que queremos es otorgar un servicio de mediación y en Chile no hemos decidido nunca en alguna medida incorporar las tasas judiciales como mecanismo de financiamiento, entendemos por lo tanto que el Estado, cuando se entra al sistema resolutorio de conflictos proporcionado por el Estado, debiera tomar algún grado de control sobre aquello. A mí me parece que la manera de incentivar el uso de esto es que en general el sistema sea gratuito, en el sentido de que sea proporcionado por el Estado, lo que no impide el sofisticarlo un poco. Pienso en el sistema de la defensa penal pública, por ejemplo, que significa un subsidio que va rápidamente cofinanciándose a medida que mejoran los ingresos de alguna de las partes, de manera que no tiene que ser necesariamente un mecanismo gratuito que subsidie a las personas o a las partes con más recursos, de manera que el fisco también pueda recuperar parte de esa prestación, pero por otro lado pareciera que la única manera de garantizar una accesibilidad a un mecanismo que, entre otras cosas, debiera promover el acceso a la justicia, es que haya un subsidio desde el lado de la oferta y que se asegure, o de la demanda, eso lo podemos discutir, pero que haya un fondo fiscal destinado a asegurar la provisión de servicios de mediación, pero dicho aquello, que haya una regulación adecuada de los mecanismos de mediación. Y finalmente lo discutíamos hace un momento porque lo planteaba Macarena, pero esto ya probablemente no va para esta reforma, sino para un debate más grande que tiene que ver con cuánta información se necesita o caería bien para la mediación y para los mecanismos alternativos en los debates civiles comerciales, que es distinto de lo laboral y civil muchas veces. Y ahí el tema de hasta dónde, por ejemplo, debiera o pudiera pensarse en un discovery,
como un mecanismo inicial de la apertura del accionar ante el sistema de justicia en general. Y por lo tanto que hubiera información bastante más desarrollada, incluso en manos de los mediadores, ¿ah? Y por lo tanto que eso de alguna manera garantice también el equilibrio o corregir parte del desequilibrio que se puede producir entre las partes, entre unos que conocen o que tienen información y otros que no, como un requisito para poder accionar o buscar solución de conflictos en el sistema estatal, incluso en los sistemas colaborativos. Eso puede en parte solucionar uno de los temas que se planteaba, que era, bueno, ¿qué información tiene el juez o esa jueza para homologar en los casos que se estime que hay necesidad de control de la legalidad del acuerdo? Y segundo, cómo resolvemos algunos problemas de inequidad entre las partes que pudieran en principio, por la institución de la mediación, bloquear la idea del uso de la mediación por la desigualdad entre las partes, pero a veces esta desigualdad entre las partes viene dada más por un tema de acceso a la información detrás del conflicto o en el fondo del sustento de la acción de una de las partes y que muchas veces, de hecho, incluso obliga a las partes más débiles, carentes de información, ¿cierto?, a transar, a llegar a un acuerdo, eventualmente, incluso en juicio, en vista de la carestía y de los costos que va a significar litigar y lograr acceder a parte de esa información. El CPC, hasta donde conocemos el modelo, no optó por la idea de la carga dinámica de la prueba. Y por lo tanto, ahí vamos a tener siempre un problema de desequilibrio respecto de quienes manejan la información y respecto a la parte más débil en el acceso a la información para litigar adecuadamente. Eso se nos reproduce también, incluso en los sistemas colaborativos, a la hora de poder tener, en el fondo, una posibilidad de prognosis de cuál es mi posibilidad de obtener en un juicio, en litigación o en un proceso judicial, y por lo tanto, cuánto me convendría llegar a acuerdo. Ese desequilibrio se perpetúa muchas veces en los sistemas colaborativos porque sigue habiendo una parte que tiene más información y más recursos para el litigio. Bueno, hay mucho tema que todavía tenemos que debatir, pero insisto, creo que aquí hay cuestiones básicas en las que estamos de acuerdo. La presencia en el título primero del Código Procesal Civil, ojalá no solo de normas declarativas, sino de principios que declaran que hay un sistema de justicia integral, como lo decía el mensaje, nos parece fundamental que declare cuáles son esos institutos. Es relevante, y que señale que habrá una regulación en el propio código o en una ley especial, pareciera no tan relevante siempre y cuando esa regulación y la operación del sistema se produzca al unísono y de manera que la ley o las leyes especiales, si ese fuera el caso, empezaran a regir al mismo tiempo. Regular la mediación, cuidar la calidad técnica de los mediadores y las mediadoras, y asegurar la posibilidad de acceso a un mecanismo que supone mayor accesibilidad a los sistemas de justicia. Bueno, no abrí y sin embargo me alargué al final, pero porque no resistía las ganas de discutir el tema. Así que gracias por la paciencia, gracias a quienes han estado acá. Creo que nos vamos con bastantes temas para conversar y ojalá pudiéramos en poco tiempo más continuar con el debate y ayudar al colegislador a avanzar en la implementación de un nuevo sistema de resolución de conflictos civiles y comerciales en Chile que integre los distintos mecanismos. Muchas gracias a todas y todos y muy buen regreso a casa.